Bien, seguimos estudiando el libro de los Hechos, estamos en Hechos capítulo 14, vamos a leer, empezamos a leer del versículo 8 en delante y vemos cómo ahí en Listra Pablo hace un milagro maravilloso, un hombre que nunca había andado, Dios le concede con el poder del Espíritu Santo a través de Pablo, que este hombre sea sanado. Y entonces este hombre pues saltando, ¿verdad? Y caminando, en fin, pues un gran milagro. Tanto que pues vinieron muchas personas al ver ese milagro, ¿verdad? Y empezaron a decir que eran dioses, que Pablo y Bernabé eran dioses que habían descendido. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, ¿eh? Y bueno, pues empezaron ahí, querían ofrecerles algunos sacrificios como dioses. Entonces dice el versículo 14, que fue por ahí por donde nos quedamos: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. A ver, este pasaje donde dice cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Saulo, fíjese que está llamando apóstol a Bernabé y está llamando también apóstol pues a Pablo. Entonces, a ver, ¿cuántos apóstoles hubo? Bueno, conocemos a los 12 apóstoles, ¿verdad? Luego pues Judas pierde el apostolado y bueno, pues en suertes es escogido Matías. Entonces ahí tenemos que aparte de los 12 apóstoles, Matías también fue apóstol. Y ahora aquí tenemos a Pablo, también apóstol, ya serían 14 apóstoles, y uno más, Bernabé. Entonces, estamos hablando aquí ya de 15 apóstoles. Digo, comento esto para aquellos que enseñan que apóstoles nada más, los 12 apóstoles y que de ahí para allá nadie más, que ya no hay el ministerio de apostolado. Eso es incorrecto. Amén. Bien, voy a continuar. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Ocurre un milagro, la gente se extasía y creen que son dioses, empiezan a tratarlos como dioses, a querer ofrecerles sacrificios como dioses. Y hay una gran multitud y Pablo y Bernabé se meten entre la multitud gritando: ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No, nosotros solo somos hombres como ustedes. Les anunciamos el evangelio, que se convirtáis al Dios vivo, al que hizo los cielos y la tierra. Un momento donde ellos renuncian a toda gloria, a toda manifestación de aplauso, de admiración por sus personas, ¿verdad? Y llevan inmediatamente el reconocimiento al Dios vivo, al que hizo los cielos y la tierra. Una actitud correcta, espiritualmente es la actitud correcta. Sigue comentando: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estas frases que están aquí, a ver, son muy preciosas en el sentido de lo que nos están diciendo. Dice que antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? Dice que Dios había dejado a los hombres que anduvieran en sus caminos, en sus propios caminos, ¿verdad? O sea, que intentaran ser justos, que intentaran, crear unos proyectos de vida personales o nacionales o sociales, ¿verdad? O sea, Dios permitió que los hombres anduvieran en sus propios caminos, en las edades pasadas, dice. Pero bueno, aunque permitió todo esto, de todas maneras Él seguía dando testimonio de que Él vive, de que Él es real, de que Él es Dios. ¿Cómo dio testimonio? Dice que haciendo bien. Un testimonio de Dios para con los hombres haciendo bien. Son muchos los bienes que nosotros como seres humanos recibimos del Dios vivo, del Dios de amor.
Ahora, esa es una de las formas que Dios siguió dando testimonio. Más, dice, dándonos lluvias. Aleluya, dándonos la lluvia. La lluvia es un testimonio de Dios. O sea, la lluvia nos habla de Dios, de que Dios nos ama. Porque a través de la lluvia, bueno, pues las plantas, los animales, todo va a estar bien y también pues habrá comida, habrá alimento. Amén. Porque se van a sembrar los campos, van a crecer los alimentos que nosotros tomamos de la naturaleza, porque está establecido que el hombre tiene que comer de la tierra, ¿verdad? Y algunos animales. Eso está establecido por el Señor. Dice, tiempos fructíferos. Tiempos fructíferos. Sí, la vida de todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces goza en lo económico, goza en salud, en lo familiar, en lo personal, de muchos frutos. Hay muchos frutos que cada uno de nosotros recibe en nuestra vida. Bueno, esos frutos vienen de parte de Dios. O sea, es Dios dando testimonio de su amor por nosotros. Por eso dice Pablo, aunque dejó a los hombres andar en sus propios caminos, no se dejó sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien, dando lluvias, tiempos fructíferos, dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Son muchas las cosas que pueden llenar de sustento y de alegría nuestros corazones. Por ejemplo, el encontrar a la mujer de tus sueños, encontrar al varón de tus sueños, casarse, ¿verdad? Cumplir un año más de vida. Tener un hijo, en fin, hay muchas situaciones que provocan alegría en las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esas cosas buenas son regalos del Señor, es Dios amándonos. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, era tanta la multitud que ni entendían ni aceptaban lo que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, pues Pablo estaba poniendo las cosas en orden, en una perspectiva espiritual en orden. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A ver, Pablo y Bernabé no lograron calmar a la multitud. La multitud como quiera pensaba que eran dioses. Bueno, pero vinieron otros y los apedrearon. Y bueno, ¿cuánto daño no les harían que arrastraron a Pablo fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto? Imagínate el nivel de heridas que sufrió. Yo digo que quedó inconsciente, se desmayó, yo lo imagino ahí todo golpeado y quizás hasta sangrando, supongo yo. Pero lo arrastran fuera de la ciudad y allá lo dejan tirado fuera de la ciudad. ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento! A ver, uno no puede imaginarse, ¿verdad? No puede uno imaginarse que entras a un pueblo, ¿verdad? Le haces un maravilloso bien, un gran milagro de poder, el milagro que nunca se ha hecho en esa ciudad, ¿verdad? Un hombre que nunca había caminado, Dios te usa para que aquel hombre sea sanado y empiece a caminar, y a cambio de eso recibes que te van a apedrear. O sea, unas horas más tarde estás apedreado, casi muerto, ¿verdad? Y te arrojan fuera de esa ciudad, de ese pueblo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es el inicio de la vida de la iglesia. Amén. ¿Cómo tratas de entender eso, verdad? Bueno, pues con una ceguera espiritual, totalmente, ¿verdad? Tú llegas, haces un gran bien, ¿verdad? O sea, haces una manifestación del poder de Dios. Dios está hablando a través de ti y haces un milagro maravilloso y te apedrean. Allá estás tirado ahora. Y todo por causa del Señor. Bueno, pues este Pablo realmente está loco. Está loco para vivir en ese nivel de amor, de entrega por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. A cambio ya del sacrificio del Señor Jesús, Pablo está ofrendando su propia vida también por causa del Señor. Y entonces, bueno, pues sucede que lo echan fuera de la ciudad. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Ahora sí no. Este Pablo sí está loco, pero está loco de remate. De remate. Imagínate.
Lo acaban de apedrear en la ciudad. Lo dejan medio muerto. Lo arrastran para afuera de la ciudad. Él se levanta y se vuelve a meter a la ciudad. No. Por favor, ahora sí, si alguien tiene revelación de esto, por favor. Esta es la locura llevada al extremo. Esto es lo que no se puede entender. Bueno, pues es Dios. Es el Espíritu Santo guiando a un varón hermoso, ¿verdad? Con una plena convicción de entrega total al Señor. Entonces dice, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora va a otro pueblo, Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra otra vez, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. No puedo entender esto. A ver, ¿cuánto sufría Pablo? Estaba para que lo animaran. Pablo, ya todo va a estar bien, el Señor está contigo, Pablo. Estaba como para que lo animaran. No, ¿sabe qué anda haciendo de pueblo en pueblo? Confirmando el buen ánimo de los hermanos. O sea, él les anda dando ánimos a los hermanos. No. Esto rompe con la lógica de la conducta humana. Rompe con la lógica del proceder humano. Sí, así es Dios. Cuando Dios llena por completo la vida de una persona, espere locuras, espere manifestaciones fuera de lo normal. Esto es lo que anda haciendo Pablo. Anda animando a los hermanos de todas las iglesias. Miren nada más, qué apóstol tan precioso, qué siervo de Dios tan maravilloso. Y exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por favor, que me expliquen todos aquellos que predican un evangelio diferente a este, que me expliquen esto que está diciendo el apóstol Pablo. Yo le creo a Pablo. Se lo voy a repetir otra vez. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues no que Dios nos va a resolver todos los problemas, no que Dios nos va a bendecir de la manera que se predica ahora, no que Dios siempre nos va a dar la victoria, al menos en el entendimiento humano. Pues no, discúlpeme. Yo no puedo enseñar ese evangelio modernista de ahora, ¿verdad? Donde nada más, como si Dios fuera nuestro esclavo para nada más bendecirnos y cumplir sus promesas y que todo nos sale bien y que no vas a tener ningún problema y que siempre vas a salir adelante de todo y que... No, esas son locuras. Esos sí están locos. Pablo parece que está loco, pero está más cuerdo que todos nosotros. Está más cuerdo. Yo amo este evangelio y no puedo enseñar otro evangelio diferente con ese humanismo a flor de piel, ese humanismo motivacional y de una falsa prosperidad y presentando un Dios que no es cierto. O sea, ese no es Dios. Este es Dios, el Dios de Pablo. En mis oraciones muchas veces tengo por costumbre esa frase, ¿verdad? Alzo mis manos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, de Jacob, al Dios de David, al Dios de Elías. Alzo mis manos, alabo y bendigo al Dios de Pablo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es Dios. Y Pablo lo conoce muy bien. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bueno, pues cumple un propósito bastante bien en las iglesias. Establece ancianos, entran en ayuno, oran por ellos, ¿verdad? Y finalmente los despide. Bueno, pues ese es el trabajo misionero del apóstol Pablo. Su primer viaje y luego también su segundo viaje, su tercer viaje misionero, ¿verdad? Vamos al versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra del Señor en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, ya llegaron hicieron un recorrido, salieron de Antioquía,
Hicieron todo un recorrido por muchos pueblos y regresan a Antioquía. Y ahora reúnen a todos. Dice, y habiendo reunido a la iglesia, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aleluya. Vienen a dar un informe y vienen a comentarle a los hermanos, miren, Dios está abriendo la puerta. Mucha gente está siendo salva. Amén. La misericordia de Dios se está derramando por todas estas regiones. O sea, ellos traen un mensaje hermoso. Fíjate que no se vienen quejando. Ay, y me apedrearon y me sacaron medio muerto. Ay, no vienen quejándose. No vienen quejándose. Amén. Y entonces, por eso digo que tenemos mucho que aprender. Entonces dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a entrar al capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ándale, aquí ya está alguien cambiando la doctrina. Miren, ahora están diciendo, o sea, hay unos que están predicando de esta manera. Si quieren ser salvos, se tienen que circuncidar. Fíjate, ya la salvación, estos ya no ponían la salvación en Cristo. O sea, no ponían la salvación en Cristo. ¿Ok? Para los apóstoles, para Pablo, para Pedro, la salvación está en Cristo. Amén. Pues ahora aquí hay alguien que está enseñando una cosa diferente. Si quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. Ya la salvación no la están poniendo en Cristo. Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, ya hubo un pleito, ya hubo una bronca, Pablo y Bernabé se pelearon con ellos, discutieron con ellos. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos, ya hay un concilio, ya hay una junta ahí. Es importante este problema. Y ahora va a haber allí, pues dijéramos, como una conferencia, ¿verdad? Van a platicar, van a discutir, van a argumentar. Entonces, ¿qué pasa con esa doctrina? Dice, para tratar esta cuestión, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Ahora ya fueron a Jerusalén, se fueron de Antioquía a Jerusalén, pero pues por ahí también pasaron y compartieron en otros pueblos. Bueno, ya están entonces en Jerusalén, ¿verdad? Para esa reunión en la que pues van a platicar acerca de la doctrina correcta, ¿ok? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y recuerden, Pablo andaba predicando con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son los que no pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo judío. El pueblo judío tenía la ley de Moisés y todas las ordenanzas, y la circuncisión y el sábado, muchas ordenanzas para el pueblo de Israel. Pero cuando Pablo anda predicando a otros que no son del pueblo de Israel y se convierten al Señor, pues entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Deben guardar la ley de Moisés o no? ¿Verdad? Y ese es el punto de la cuestión. Entonces, los fariseos decían, se tienen que circuncidar. Hay que decirles que guarden la ley. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, o sea, platicaron, cada quien daba su punto de vista, argumentaron unos a favor, unos en contra, supongo que citaban las escrituras, ¿verdad? Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó, vuelve Pedro, y les dijo, varones hermanos, fíjese bien, varones hermanos, o sea, está la palabra hermanos, o sea, estaban en una gran discusión, fundamental, la doctrina que iban a estar enseñando, ya había problemas de doctrina. Varones hermanos, les llama hermanos. Esto me gusta, les llama hermanos. ¿Sabe qué?
a pesar de la gran discusión que había, su corazón era, somos hermanos, somos hermanos. Pensamos diferente, pero somos hermanos, ¿sí? Acabamos de tener discusiones doctrinales, pero somos hermanos. Esa expresión, varones hermanos. A veces no nos atrevemos así, mire, hay en las redes, hay a veces diferencias y no terminan como hermanos, ni siquiera como primos, terminan como enemigos, terminan insultándose. Eso no viene de parte del Señor. Mira qué hermosa actitud de este varón de Dios. Se para donde acababan de tener toda la discusión y dice, varones hermanos. Es hermoso. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Sí, recordemos que Pedro allá en la casa de Cornelio también ahí comparte, ¿verdad? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, a ver, Dios, dice Pedro, a ver, Dios me usó para que yo llevara el evangelio a los gentiles. Y cuando yo les estaba compartiendo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Sabes qué? Dios mismo está mandando su Espíritu hacia los gentiles, confirmando que la salvación también es para ellos. Entonces, a ver, si Dios está mandándoles el Espíritu Santo, o sea, de otra manera, ¿quién somos nosotros para decir que no hay salvación para los gentiles? Si Dios mismo les está dando el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, dice. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, por la fe, por la fe, sus corazones. Recuerden que la discusión era que los fariseos y algunos otros querían que se salvaran también circuncidándose. O sea, ya no por la fe, sino por la circuncisión. Entonces Pablo les aclara, por la fe. Luego dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? A ver, si Dios les está dando el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros queremos, ¿verdad?, ponerles a estos que se están convirtiendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Palabra de sabiduría, la palabra maravillosa. Y aquí me gusta cómo inició aquí Pablo. Dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? Cuidado, cuidado, mis amados hermanos. Tentar a Dios. Me detengo allí. Muchas de nuestras actitudes podemos cometer el error de tentar a Dios, de provocar a Dios, de causarle una molestia al Señor, de causarle celos espirituales al Señor, de contradecir la voluntad de Dios. O sea, no tentemos al Señor. No tentemos al Señor. Con esto de la pandemia igualmente, amén. Seamos cuidadosos, seamos reverentes, seamos responsables. No tentemos al Señor, y no estemos con nuestra fe, ¿verdad?, ofendiendo a los gentiles, déjeme decirlo así, ofendiendo a los gentiles con nuestra fe, ¿verdad?, portándonos vanidosamente con nuestra fe, haciendo una ostentación de nuestra fe. Si usted me pregunta que si yo uso cubrebocas, sí lo uso, ¿sí? ¿Por temor? No, de ninguna manera. ¿Por falta de fe? No, tampoco. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, ¿dónde uso el tapabocas? Pues hay lugares donde está establecido ahora que hay que entrar con el cubrebocas, pues hay que entrar con cubrebocas, ¿verdad? Es más, en algunos lugares si no entras, pues no, si no tienes el cubrebocas no te dejan entrar. Yo voy a respetar eso, no tengo ningún problema, ¿verdad? En mi vida personal acá no uso el cubrebocas, ¿verdad? Pero por amor, por respeto, ¿verdad?, es bueno hacerlo. Y no ostentemos de una manera equivocada nuestra fe. No hagamos un alarde de nuestra fe equivocadamente. Entonces, es importante que entendamos esto. No
no tentemos al Señor. Esto es muy importante, ¿eh? Lo dice Pablo, ¿verdad? Aquí en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dios puede ser tentado por nosotros, entonces tengamos mucho cuidado. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aleluya. Salvación para el pueblo de Dios, salvación también para los gentiles. Esta es la conclusión de toda esta discusión. Entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud cayó. Había hablado un hombre sabio, un hombre con autoridad en Dios, un hombre del que Dios había dado testimonio glorioso, poderoso, de que era su siervo. Amén. Dice, cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Una segunda confirmación de lo que Dios había hecho. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora va Jacobo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí tenemos a este varón, Jacobo, su participación, y va a referir las escrituras. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Eso está en el libro de Amós. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A ver, vemos aquí a Jacobo que está citando de memoria las escrituras. Amén. Hombres llenos de palabra del Señor. Por eso Dios los usaba de esa manera tan gloriosa. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, ahora está la opinión espiritual guiado por el Señor de Jacobo. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Yo juzgo. A ver, pues no que no debemos juzgar. Deténgase en esa frase. Yo juzgo. Pues no que no debemos juzgar. Aquí está diciendo Santiago, yo juzgo. Mire, no está juzgando a las personas. Está juzgando, en este caso, la doctrina, la enseñanza. Está juzgando un suceso, un evento, no a la persona. Eso es diferente. Más adelante voy a subir el video donde enseño que sí podemos juzgar. ¿Cuándo podemos juzgar? ¿A quién podemos juzgar? ¿Cuándo estamos juzgando mal? ¿Por qué prohíbe Dios juzgar? De eso hablaré luego. Pero me detuve porque aquí está esta escritura. Bien, sigo. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mira qué conclusión da aquí Jacob. Dice, yo digo, yo juzgo, yo creo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no tienen que guardar la ley de Moisés. Pero hay 4 cosas que podemos pedirles, que se aparten de esto. De la contaminación de ídolos. Esto es claro. Si algo aborrece Dios, es la idolatría. Y dice, y de fornicación, un pecado grave. De fornicación. También contamina tremendamente. Y de ahogado. Que es que para que comamos un animal, ese animal no debió haber muerto ahogado, ya sea por asfixia o ahogado, digamos, en un río, vamos a decirlo de esa manera. Ahogado en su propia sangre, sino que el animal, para ser comido, tiene que, al ser sacrificado, su sangre tiene que ser derramada. Entonces, ahí ese animal no murió ahogado, su sangre se derramó. Este es un tema también bien interesante. Dice, y de sangre, o sea, absténganse de sangre. Esto es importante también, tanto de derramar sangre, ¿verdad?, como de comer sangre. O sea, de derramar sangre como de comer sangre, aplica para ambas cosas. Bueno, dice, pues absténganse de esto, pero no tienen que obedecer toda la ley de Moisés. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos,
con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Bueno, pues ahora sí van a enviar a Pablo y a Bernabé a Antioquía para que se acaben esos problemas. Y escogen algunos, ¿verdad? Y a Barsabás, ¿verdad? Y Silas también. Y les mandan una carta. Esta es la carta que mandan, ¿eh? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, Esto es importante, ¿eh? A ver, hay algunos que estuvieron aquí, se fueron para allá y andan enseñando una cosa que no les dimos orden. O sea, la doctrina tiene que tener filtros. O sea, la doctrina tiene que tener, ¿verdad?, un respaldo. Tiene que ser juzgada, tiene que ser, no podemos andar enseñando con libertad lo que a nosotros se nos antoje. Y es que así hay mucha gente actualmente, ¿eh? Bien. Entonces dice, a los cuales no les dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No les dimos orden de eso. No sé por qué andan enseñando eso. No les dimos orden de eso. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjate bien, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, la discusión que tuvimos fue a través del Espíritu Santo. Cuando estuvimos peleándonos entre nosotros con los argumentos doctrinales, el Espíritu Santo estaba en medio de nosotros. Fue quien nos guió. Esto es bello, ¿eh? Esto es bello. La presencia del Espíritu Santo en medio de las reuniones de iglesia, en medio de las reuniones doctrinales, de las reuniones de siervos del Señor. Líderes, yo no les llamo líderes, pero bueno, se usa la palabra líderes actualmente para mucha gente, ¿verdad? Esa es una palabra del mundo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. O sea, acerca de que si tienen que obedecer la ley de Moisés, no. Nada más estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis. Pasadla bien. Ahí termina la carta y aquí termina este video. Continuaremos.